¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, qué sé yo, ¿qué quieren que les diga? Si todo lo que dijimos ayer, hoy ya no se han puesto de acuerdo entre ellos. Por suerte, hoy es el último programa de la semana, o sea que de acá al martes podemos estar hablando de otra cosa, porque parece que Milei no está tan firme, parece que no es tan león, parece que le cuesta tomar algunas decisiones. Bueno, lo vamos a estar charlando. Hoy me traje unos apuntes sobre el plan de gobierno de Javier Milei, un plan de gobierno que le explicó a los medios, un plan de gobierno que logró el 55% de los votos, que por supuesto respetamos, pero les aseguro que más de la mitad ya no va más, que está ahí y todavía no arrancó. Bueno, lo que sí va a arrancar es Sin Lugar para los Débiles. Si se quieren, compartimos este ratito junto a ustedes. Bueno, repasaba. Plan de gobierno 2023-2027. Milei, la única solución. Y aquí, en estas páginas, por supuesto, sintetizados, Milei le contó a los argentinos y a las argentinas qué iba a hacer. Algunas todavía están en veremos. Las otras ya no van más. Rápidamente ya no van más. Al menos por los nombres que ya están circulando, que están reemplazando a los primeros nombres que el propio Javier Milei había propuesto. Yo lo que me quiero preguntar esta noche es si ya se rindió Milei. Tan león convencido que era, que venía a hacer una transformación y que era lo nuevo. Digo, porque si hay alguien que no es nada nuevo es el Toto Caputo. Vaya daño que nos hizo Caputo, ¿no? Si hay alguien que no es nada nueva es Patricia Bullrich. Digo, con todo respeto, para los que votaron lo nuevo. Nuevo no es el censor inquisidor de Hernán Lombardi. Pero bueno, quizás ya se rindió Milei antes de arrancar. Entonces, como siempre decimos, lo importante es que si el voto lo legitimó, llegue el 10 de diciembre, asuma y empiece a gobernar. Lo que no sabemos bien es qué va a hacer, más allá de la intuición. Bueno, miren, en la reforma del Estado que planteaba Milei, decía que el Estado argentino es la principal causa de empobrecimiento de los argentinos, por su tamaño, sigue el texto. Y dijo, esto sí parece que lo va a cumplir. Vamos a eliminar todos los ministerios, salvo el de Economía, el de Justicia, el de Interior, el de Seguridad, el de Defensa, el de Relaciones Exteriores, Infraestructura y Capital Humano. Por lo tanto, salud se va, educación se va, trabajo se va, desarrollo social se va, Ministerio de la Mujer se va, Ministerio de Cultura se va. Ahora, vieron, ¿no? Saquemos de la palabra ministerio. Educación, salud, cultura, desarrollo social y el Ministerio de la Mujer. Fíjense casualmente qué ministerio saca. Y particularmente, el león que parece ya estar abatido y todavía no asumió, particularmente lo quieren instalar de una forma que ahora lo vamos a reflexionar, que la expresó a un colega, Carlos Rodríguez, quien es una especie de asesor o de jefe de asesores, que dijo el cómo de todas estas políticas. Esta reforma del Estado va a costar y mucho, pero agrega Milei, ¿quién le había dicho gatito? Miriam Bregman. Milei dijo que este proceso de reforma del Estado implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de los ministerios, organismos, direcciones y secretarías. Bien, en el propio plan de gobierno está diciendo que va a echar trabajadores y trabajadoras que ya están en alerta. Lo que no dijo es que Macri le iba a echar a sus propios ministros. Empezó al revés, Milei. Empezó siendo el guapo de la esquina, empezó siendo el tipo que con coraje iba a transformar la Argentina y no puede poner un ministro. Quizás mañana aparecen todos los ministros, pero quizás el cambio de gabinete tiene la lógica con la que va a gobernar Milei. Miren, hay algo muy llamativo, que es Milei tuvo un discurso en las PASO, tuvo un discurso de cara a las generales, volvió a cambiar el discurso de cara al balotaje. Bueno, más o menos viene parejo. Anuncia uno para un gabinete, después ese uno no es, va a aparecer otro y quizás mañana habrá otro. Ruge bastante flojo el león, bastante flojo, pero hay que esperar, claro está. Ahora bien,
Este Milei, que entre otras cosas promete eliminar los subsidios económicos, que promete entre otras cosas reducir la brecha cambiaria, yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Lo que tengo claro es que estas reformas que aquí plantea, de las que quedan, porque la dolarización, para los que creyeron que podían ir a comprar al supermercado con dólares, vayan quitándose esa idea. Y la persona que tenía como objetivo dinamitar el Banco Central, no le alcanzó la pólvora. Ya está, no dio ni el primer paso, porque Macri, el titiritero, lo decíamos ayer, ¿se acuerdan los días anteriores durante la campaña que quien les habla le repetía, ojo que Milei es el bufón, es el arlequín, es el que salta y llama nuestra atención, ¿quién está detrás? Bueno, está asomando la cabeza. Porque no hay duda para quien juega Caputo, porque no hay duda para quien juega Bullrich. Y vamos a ver las segundas líneas, vamos a ver entonces qué nivel de decisión concreta y real va a tener este libertario que de tanto que habló de libertad no tiene ni la libertad para elegir a la titular del ANSES. Bastante poco como para arrancar, ¿no? Digo, tan libre, ¡viva la libertad, carajo! No, pero este ministro no puede. Bueno, no importa. No, tenés razón, no. El ministro de Economía, no, este no va. Y la de Seguridad, no, tampoco. Pero mirá que Villarroel quería, no, pero tampoco. No se lo ve muy libre en las decisiones a Milei. Para nada libre, y todavía no asumió. Pero quiero volver, si se quiere, a lo que para mí es central, que tiene que ver con este Carlos Rodríguez, que sinceramente no lo conozco de dónde venía, pero cuando lo escuché hablar, viene de los rincones oscuros de la historia, sobre todo de la mirada hacia el otro. Cuando lo entrevistó un colega, él respondió que lo que viene tiene que ser con sufrimiento. Bueno, va a haber que sufrir, dijo. Hablaba de él, no, hablaba de nosotros, por la duda. Van a tener que sufrir, se viene un ajuste, estamos en guerra. Es un montón, ¿no? Yo digo, para aquel 55% que lo votó, pienso, si realmente al votarlo querían una guerra. Y estoy convencido que la mayoría de los que lo votó no quieren una guerra. Quiero tomar algo que decía Jorge Elba una noche. Cuando la derecha habla de ajuste, siempre habla de cómo le va a recortar al trabajador y a la trabajadora, de cómo va a recortar el Estado, cómo va a recortar las políticas públicas, cómo va a recortar las posibilidades de que ustedes y nosotros vivamos mejor. Porque para ellos, desde el arriba, el recorte siempre es hacia abajo. Ahora, claro, nunca el ajuste es sacarle a quienes menos tienen. No lo hizo Macri, no lo va a hacer en este segundo tiempo que tiene el titiritero, y el títere mucho menos. Ahora, nos están diciendo, vamos a ajustar y van a sufrir. ¿Y qué? Nada. Van a sufrir. Está bien. Digo, esto es así. A los gobiernos se los elige para que generen políticas que hagan sufrir a su pueblo. ¿Creen de verdad que su pueblo va a decir, che, hay que sufrir? ¿Quién lo dijo? Carlos Rodríguez. ¿Sufrir por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Porque quiere ir hacia una recesión? ¿Porque entiende que es la única manera de bajar la inflación? ¿Porque quiere disparar el dólar? Hoy me decía Rosalía Constantino, nuestra colega, que siempre nos informa y analiza la economía, me dice, mirá que te quedaste corto con los 700 pesos del dólar, quizás lo lleva arriba de 1000. ¿Y eso quién lo va? Vuelvo a repetir lo que decía el martes. ¿En qué lugar de la urna encontraron un cheque en blanco? Le digo al titiritero y al títere, le digo al libertario sin libertad para armar un gabinete. Digo, ¿en dónde encontraron el cheque en blanco que decía, vale que ajusten, vale que hagan sufrir y vale que habiliten una guerra? ¿Por qué? Si hay algo que queremos los argentinos y las argentinas es paz y paz social. Y la única manera de justificarla, de construir la paz social, es con justicia social. No hay otra, no porque lo diga yo, se imaginarán, porque lo dice la historia. ¿Cómo van a construir esa paz social? Porque quizás estén convencidos que el orden a través de la represión genera paz. No. Generará temor a algunos, generará silencio en otros, pero generará resistencia en otros tantos.
Entonces, ¿por qué pusieron en juego estas palabras ahora? Porque dan por hecho que hay una porción de la sociedad que lo va a legitimar. Y yo lo quiero preguntar hoy. Los argentinos y argentinas, todos, los que no votamos a Milei y los que han votado a Milei, ¿quieren una guerra? ¿De verdad? Lo dijo Carlos Rodríguez. Los pobres siempre van a ser pobres. Y bueno, ya están acostumbrados a sufrir. Y las víctimas de la guerra, ¿quiénes vamos a ser? ¿En dónde, insisto, en dónde el pueblo argentino habilitó esto? Pero bueno, qué sé yo, quizás ya está firmando la rendición el Arlequín de Milei. Quizás ya la está firmando. Insisto, preocupémonos todos y todas si aquel que firmó un contrato electoral con sus electores no puede nombrar un ministro. Porque si vos me decís que Macri, qué sé yo, se quedó con los medios. Bueno, ahí está Lombardi. Ya sabemos lo que va a hacer Lombardi. Ahora bien, le entregaste economía, le entregaste seguridad, sacaste a tu hombre del Banco Central, le entregaste los medios, vamos a ver quién termina en el ANSES, te pidieron la AFI, te pidió Villarroel, le dijiste que no, le estás entregando la estructura. Está bien, uno dice, che, bueno, se quedó con infraestructura, sí, pero no va a haber obra pública, entonces, ¿con qué te quedaste? Bueno, esta confusión es un síntoma de lo que puede ser el gobierno. Y después algunos dicen lo que son la interna del peronismo. Las internas del peronismo son para escribir libros, sí, pero por lo menos empiezan a partir de que empiezan a gobernar, no antes. Bueno, qué sé yo, lo vamos a charlar en la mesa, pero insisto, lamento que los que depositaron el voto en La Libertad vean que su líder, en este contexto, es el tipo más sometido que hay en la Argentina. Totalmente sometido a las decisiones de un hombre que no lo votó nadie. Porque a Mauricio Macri, este pueblo lo echó a patadas en el 2019. Lo dijo hoy Liliana López Foresi con el gato silvestre. El 27% que eligió a Juntos por el Cambio es el que termina ganando las elecciones. Qué espanto, ¿no? Porque nosotros somos democráticos. Entonces, debiera gobernar el que ganó. Y está bien. Y gobiernen y arranquen el 10 y hagan lo que prometieron. Bueno. No hay tanto león. Y mucho menos libertad. La libertad de acción que él no tiene, quizás también vaya a recortárnosla a nosotros y a nosotras. No sé. Bueno, si se rindió de antemano, lo puede ir avisando. Digo, como para saber qué nos espera. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. Esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Todo entendido de su jefe de gabinete, ¿no? Pose. Sí. Estuvo hablando con el Fondo Monetario y en esa conversación participó Luis Caputo. Bueno, es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. O sea, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las LELIQs. Bueno, muy buenas noches, qué música, ¿no? Sí, ¿no? Atilio, lo lamento mucho. Hola, buenas noches. Buenas noches, Facherman soy yo, sí.
Claro. Usted quiere hablar con Atilio, me saco los anteojos. Lo No, entiendo de- Facherman. Vio que mi doble personalidad me permite. Me dijeron que lo que le habían ofrecido a usted tampoco va. Lo que me habían prometido a mí. Sí. Bueno, depende, que me han prometido muchas personas cosas diferentes, así Sí. que algunas se me van a cumplir. Pero estábamos viendo si viajaba, porque él iba a ir para allá, Sí. y después decidió quedarse acá, porque allá tenemos un rabino, porque Conan en realidad es judío también. Es uno de los pocos perros judíos que hay. Y él se comunica que él tiene que dar el plan de gobierno, Conan, y se lo tiene que decir al rabino. Al no viajar Javier para allá, estamos medio en ascuas. Por está eso la circuncidado. dejamos. ¿Pero viaja o no viaja? El perro la estaba tenemos circuncidado. confirmada nada más a Bullrich, porque ella nos da seguridad. Bueno, total. muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Quién arranca? Yo quería Mariano, simplemente, escuchaba recién a Carlos Rodríguez, Sí. exfuncionario de Carlos Menem. Este personaje, al igual que todos los demás profetas del sufrimiento que tenemos en Argentina, y son muchos, sobre todo estos tecnócratas, estos burócratas, estos capos del Excel, que hablan desde hace décadas de la necesidad del sufrimiento, nunca en su vida sufrieron ni van a sufrir. Jamás. Están todos nacidos en cuna acomodada, todos tienen un pasar absolutamente holgado, y a pesar de haber sido funcionarios de gobiernos ruinosos, como el caso puntual de Carlos Rodríguez. Simplemente eso, ojalá el destino no le depare lo que a este tipo de personalidades que solo nos desean sufrimiento merecen. Carlos Rodríguez, yo no lo tengo mucho, ¿eh? Mira, ¿Tenés algo? fue el escondido. fundador, fue viceministro, pero previamente fue fundador de la UCEMA, de la Universidad Privada, en el año 94. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero fue a estudiar su posgrado, ¿dónde? En Chicago. Es uno de los famosos Chicago Boys, claro. que ya los describió y los relató claramente Naomi Klein en la década del 90, cuando escribió el famoso libro del shock, la doctrina del shock, que habla justamente de las políticas instauradas por los Chicago Boys en distintas partes del mundo, inicialmente en Chile en 1973 y luego en el 76 en Argentina. Ahora, hay dos elementos de lo que dice Carlos Rodríguez que me parecen importantes. Por supuesto, uno, sufran otros, que es lo que refería recién Mariano, pero hay un segundo elemento que es más tétrico, que dice, esto es una guerra, y en las guerras se manda a soldados a morir, y los que mandan los soldados a morir no les pasa nada. Sí, es decir, sí, sí. él se ubica Es pornográfica claramente, la él se sinceridad ubica de este hombre, claramente en los que va a mandar a los otros a sufrir. Yo quiero recordarles a mis compatriotas que cuando hablamos de sufrimiento, ¿de qué hablamos? Hablamos del 2001. Hablamos de una clase media, Piquete y Cacerola, hablamos de una clase media junto a los sectores populares, enterrados en un sufrimiento que generó obviamente casi 100 muertos. Yo tengo ahí, después lo vamos a charlar, yo tengo ahí una duda, no es una certeza. Yo me parece que el plan de Milei es sostener a la clase media tal cual está, haciendo equilibrio, que los pobres sean más pobres, porque él para recortar el Estado necesita el mínimo equilibrio en la clase media. Que si consigue ese equilibrio en la clase media, le pueden mirar de costado los recortes del Estado. Ahora lo vemos. Los subsidios es la parte central. Pero no sé si los va a del tocar de gasto. entrada, Sí. no sé, no lo sé. Porque Hay una cuestión que tiene que ver con esto de la clase media, justamente, y es que tenemos una clase media que pretende ser oligárquica, pero no es burguesa. No hemos tenido burguesía, y esto es un defecto grave. Y con respecto al sufrimiento, ¿quién dijo, les ofrezco sangre, sudor y lágrimas? Uno de sus ídolos, Churchill, un hombre que deseaba todo el tiempo la muerte, pero por algún motivo. Y quién otra más, Thatcher, la que Era asesinó Admira. a los 321 muchachos de al general Belgrano. Luego, el sufrimiento, la guerra, y también esto que decía Jorge, esta especie de liderazgo a salvo. Este liderazgo a salvo empezó a existir en la guerra moderna, nada más. Digo, hasta Napoleón, Sí. bueno, sobre todo Napoleón, estaban muy cerca del riesgo, porque sabían que a los que mandaban, los que sufrían, solo les podían ser leales en ese caso. Y los capitanes de los barcos, cuando se hunden el barco, se hunden con ellos. Sí, se no, hundían. no como estos miserables. No, Qué lindo, qué lindo todo. Muy lindo, Buenas noches a todos. No, yo hoy estuve leyendo un poco en Twitter, en las redes sociales, mucha gente diciendo, bueno, no importa si tengo que comer arroz un año, pero vamos a bancar, ¿no? El ajuste, como que prefiere eso antes que gobiernen los peronistas.
peronistas, ¿no? Imagínate, obviamente los que dicen eso jamás han tenido que comer, deben tener todas las comidas resueltas, ¿no? Es muy fácil cuando el que va a sufrir es el otro. Y después, digo, nosotros vamos a hacer noticia, ya se nos venían riendo en el mundo, pero vamos a hacer noticia por ser el país que vamos a votar y gana el que salió tercero. Bueno, eso es terrible, eso es terrible. Yo lo tomaba nota de lo que decía Liliana López Foresi con el gato, porque es así. Pero yo no quiero generar ninguna decepción, porque confío que se va a generar sola en los que votaron a Milei. Pero de verdad que no puede armar un gabinete. Repasemos, si le parece, el gabinete. Por lo menos los nombres que hay hasta ahora, y esto lo queremos dejar muy en claro, porque queremos ser cuidadosos con la información. Ayer había una información, hoy hay otra información. Si cambia, después no nos echa la culpa a nosotros. Es el leoncito o Conan, con el padrino. O Conan. O sea, el gatito y el leoncito. No hay otra cosa, porque es lo que hoy empezaron a informar. Bueno, a ver, veamos al primero de los designados, en este caso en el Ministerio... mirá qué bien. Qué linda foto que pusieron. En el Ministerio de Economía. Corríjame si me equivoco. Caputo fue quien nos endeudó a 100 años. Ajá. Sí. Fue cónsul, además, en el Extremo Oriente para hacer negocios, y además de eso está vinculado familiarmente a uno de los responsables del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Ahora, por encima de todo eso, hay algo peor que es, vamos a confiar de la economía a una persona que va de manga larga a la playa. Bueno, sí. Dale, Lu. Es cierto. Y te doy un dato. Acaba de fabear un tuit de una persona que dice: grande Toto, ahora endeudanos por 200 años y que explote todo. Y Toto Caputo, que estamos viendo en pantalla, acaba de fabear ese tuit. O sea que imagínense lo que se viene. Porque aquí hay algo que me parece que es importante. Ayer, ¿se acuerdan cuando tratábamos rápidamente de entender que el voto a Milei tiene distintas motivaciones y que no representa que 12 millones o 13 millones de argentinos y de argentinas sean fascistas? No. El voto, la porción del voto a Milei que realmente no quería más Juntos por el Cambio y no, evidentemente, tampoco quería más al peronismo gobernando en este contexto, esto debe ser un golpe. Porque es medular de Macri, Caputo. Es parte de su existencia política, Caputo. Pero lo que pasa es que creo que no se maneja públicamente la idea que tiene la mayoría de la gente del ámbito de la economía financiera de primer nivel. Este tipo es un timbero, como se dice en todas partes. O sea, es un apostador que, gracias a haber suplantado en el mundo la economía productiva por la financiera, está lleno de guita y sigue estafando países enteros. Vamos a tener que decirlo pronto. Este es el segundo gobierno de Mauricio Macri. Sí. Bueno, de confirmarse estos nombres, que porque, insisto, no es que nosotros no los queremos confirmar, porque ellos cambian todo el tiempo. Es como la dolarización no, la dolarización sí, la dolarización no. Pero la presidenta del partido ya es la ministra de Seguridad confirmada. Bueno, pero esperá, porque hasta el 10 que no juren, puede pasar cualquier cosa. Está bien lo que decís vos, la confirmaron, pero también habían confirmado a Píparo. Y además, la confirmó Milei a Píparo frente del ANSES. Pero no tanto. No estaba tan confirmada. Como la plataforma. Estaba un poco confirmada. Un poquito confirmada. Recordemos que estos funcionarios pueden durar 4 o 5 meses nomás y hacer en tan poco tiempo el daño que tienen que hacer. Pero que asuman. Aquí nosotros creemos profundamente en la democracia y en la libertad de quien ganó las elecciones de armar su gabinete. Lo que pasa es que acá hay una pulsión política evidente, y lo que es evidente es que Mauricio Macri lo dijo. Es muy... infiltrable. Igual sí, no quiero ser interpretador de las palabras de mi querido amigo Jorge, pero me parece que también se refiere a esta idea que sobrevuela el gobierno de Javier Milei en cuanto a que se presume que habrá una gestión económica de transición, aquel que debería tener sobre sus espaldas la implementación de un shock de estabilización, con todo el costo político y social que esto va a derivar, para luego dejarle el paso a un próximo ministro de un panorama de mayor estabilización. Quiero decir, en la tesis, por lo menos de los que hablaban algunos, por eso no quería ser interpretador tuyo, pero en la tesis que había en muchos era, Javier Milei va a necesitar un Remes Lenikov de arranque que ponga las cosas en su cauce y después tener el suministro de... Hay una diferencia básica. Milei es, o se dice, economista. Entonces está todo el tiempo flotando esta cosa de la economía la voy a inter yo. Bueno, pero le puso Caputo. Bueno, es muy importante lo que marcas. El economista, el rey de la economía, que sabía cómo solucionar todo,
pone un tipo de Macri en la economía. Pero ahí hay un problema Macri. acerca de lo que la gente entiende que es ser un economista. Eso. Vos tenés en el mundo de la economía dos grandes perfiles. Uno que se dedican solamente a las finanzas, que es hacer guita con guita, y al mundo de la rentabilidad, que eso es Milei, eso es Caputo, etc. Y tenés a economistas más ligados al mundo de la producción, es decir, a generar valor, que tiene que ver con el trabajo humano. Sí, Milei es más parecido a un econometrista en realidad. Exactamente, ¿no? lo es. Aquel que básicamente está frente a la planilla de Excel permanentemente y desconoce las variables. Absolutamente. Y no le interesan, además. No le interesa. Bueno, me alegra Qué lindo verlos que uno al ladito del otro. Sí. Mientras Nos tanto, queremos mucho, ya lo sé. Mientras tanto, mientras ellos se tocan, nosotros vamos a escuchar a Macri para darnos cuenta que no lo tenemos que subestimar más. Porque esto que dijo Macri en el cierre de campaña era su estrategia política y hoy la estamos viendo. Recordemos que decía Mauricio Macri. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Y yo no puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con tan solo 4 gobernadores y 30% de la Cámara de Diputados. Imagínense cómo alguien puede prometer un cambio con 0 gobernadores. Son infiltrables, no se puede hacer un cambio sin gobernadores. ¿Cuántos gobernadores tiene Milei? Ninguno. ¿Cuántos intendentes tiene Milei? Ninguno. Bueno, y lo está infiltrando por todos lados. Y me gusta una palabra que no me gustaría que pasara por alto, que es el prólogo del cambio. Él fue el prólogo del cambio. Viste que está el libro, primer tiempo, etcétera, etcétera. Ya es como va variando la cronología, ¿no? Los 70 años de peronismo, los 100 años de decadencia, bueno, el primer tiempo, el prólogo. Hay una cuestión ahí no resuelta. Yo le temo al capítulo que se llame Vamos a los penales, porque ahí... Ay, no, penales no, claro, por Dios. bueno, de eso se trata. Bueno, a ver, tenemos más cambios hasta hoy. 11:35. A ver, Ocampo se bajó. Sí. Ocampo era el hombre que llegaba al Banco Central y dijo textualmente, me pidió Milei que dure muy poco. Para cerrarlo. Porque vine a cerrarlo. Bueno, no se cierra el Banco Central. Pero además no lee ni siquiera la Constitución. No se puede cerrar el Banco Central. Pero tiene que hacer una reforma constitucional. Bueno, y supongamos que pueda. Son encima burros, no leen la Constitución. No, sí. El tipo Milei no gobernó ni siquiera su casa, nunca tuvo una familia. Supongamos que pueda hacerlo. No puede hacerlo. Los países que no tienen Banco Central, ninguno de nosotros reconocería sus capitales, salvo uno, que es Panamá. Que es el único país con un montón de habitantes que son. Los otros son realmente raros. Pero acá ya no es la discusión. A mí me parece que ya no es la discusión. Ayer terminó el programa riéndose y ahora no lo veo. Ahora está un poquito más serio, yo estoy muy feliz porque me divierte mucho ver las conclusiones que sacan ustedes, están tan pendientes de nosotros. La verdad que... Pero es más, le digo una cosa, nosotros si quisiéramos, porque boludos no somos, si quisiéramos agarraríamos a toda la evasión y con eso no tendríamos que tocar ni los subsidios, ni los planes, nada. Pero la verdad es que nos gusta tanto verlo sufrir. Ay, qué horrible. Acá la discusión ya no es, porque quedó claro que no pueden, que hay todo un proceso legislativo para terminar con el Banco Central, que tiene que ver con la Constitución, perfecto. Aquí lo que hoy está en juego no es ya esa vieja discusión, es cuánto de lo que él sostuvo en el discurso se le está empezando a caer visiblemente en la designación de ministros o en la no designación de unos tantos, como para darle credibilidad a lo que él es capaz de hacer. Quiero decir, no sé si nos termina preocupando más una persona decidida de hacer daño o una persona que haga daño, ¿no? O sea, o el borracho que se cae entre medio de las copas o el tipo que entra decididamente a romper las copas. Y un estúpido prefiero a un estúpido. No, pero yo te contesto una cosa. La pregunta clave para mí es: ¿cuánto tiempo va a resistir el pueblo argentino, incluso los votantes de Milei, en la segunda vuelta, el proceso de ajuste brutal que pretenden hacer? Depende de la economía de la clase media. No, es que, es que la clase media disfruta de los subsidios al transporte y a la luz y al gas hasta el día de hoy, igual que los sectores populares. ¿Cuándo te lo va a sacar?
Porque también Milei dijo, yo saco todos los subsidios, pero también dijo que eso va a ser progresivo. Entonces, como no sabemos qué va a ser, yo estoy de acuerdo con vos, obviamente que si te lleva el dólar por arriba de 1000, te aumenta las tarifas de servicios y te saca los subsidios en el transporte, y sí, y la economía va a ser un desastre, y la clase media se va a ver afectada, yo no sé si lo va a hacer de entrada. Bueno, hay una diferencia, me parece que es clave en esta etapa, que es, Milei puede ser una persona con severos problemas de equilibrio y demás, pero no deja de ser un presidente electo. Claro, la gente lo votó a él. Que arranca, de alguna manera, con un capital político poderosísimo que representa casi el 56% de los votos de la población argentina. Dicho eso, a mí personalmente lo que más me preocupa es el empoderamiento de Mauricio Macri, que sin poner en juego ningún capital político, porque básicamente ya no tiene nada que perder, Mauricio Macri está jugando con un fronting, que es en este caso Javier Milei, a donde él puede hoy presentarse como su principal respaldo y mañana irse sin pagar ningún costo por hacerlo, y llevar adelante una cantidad de medidas, anuncios, recortes, dislates, venganzas, vendetas propias de alguien como Mauricio Macri, que siente que lo suyo fue solamente un prólogo y que le resta llevar adelante la cirugía mayor sin anestesia que hubiera deseado poner en práctica él como presidente de la Nación y no se animó a hacerlo, y que hoy puede hacerlo sin ensuciarse las manos. Chicos, se quedó, yo recién hablaba con Pablo Durán, se quedó con lo medular, hasta hoy. De confirmarse esto, se quedó con lo medular. Economía, para hacer todos los negocios que tiene que terminar de hacer después de su primer gobierno, para decidir la toma de endeudamiento y fugársela si quiere, se queda con economía, se queda con seguridad. Para disciplinar a una sociedad y hacer sufrir. Que va a ser la víctima de esa política económica, y se queda con los medios para silenciar a todos los que hagamos oposición a esto. Yo creo que hubiera... Se quedó con el entramado central del gobierno. Yo creo que hubiera preferido Mauricio Macri quedarse en lugar de seguridad probablemente con justicia, que es desde donde tiene una cantidad de resortes. Su lugar débil, además. Y la inteligencia, que yo quiero ver hacia dónde deriva. ¿Y vos crees que Cunha Ibarona tiene una lealtad a Milei extraordinaria? ¿Cuánto le dura? Es que no nombra. Yo discrepo una cosa clave que han dicho acá, que es el capital político que se está poniendo en juego supuestamente. Creo que el primer Macri de ese discurso tiene más razón que lo que se dice acá. Milei tiene un capital político absolutamente con fecha de vencimiento en las crisis económicas que van a venir. Y tiene cero capital, déjame terminar, tiene cero capital institucional político en el mundo de los gobernadores. 10 gobernadores, incluso del Juntos por el Cambio, ya advirtieron: no me toques la coparticipación y no me toques las inversiones. Sigue teniendo los mismos diputados que dijo Macri que tenía, 38 diputados de 270. Sí. Y 40 tiene Juntos por el Cambio de la parte del PRO. Es decir, tienen 70, 80 diputados de 270. No tienen ni quórum propio ni nada. No tienen intendente, digamos, Juntos por el Cambio tiene menos intendentes que antes. Es decir, el capital político institucionalizado, que dura más tiempo que el de las elecciones, es limitado. Y yo creo que en 8 meses ese capital, los 54% que lo votaban allí, yo no lo voté. Sí, de todo. Se arrancaron igual, ¿eh? Pero pará. Yo te recuerdo el mismo énfasis cuando decía va a ganar Sergio Massa. No quiero ser chicanero. No quiero ser chicanero. Amigo y querido colega. Pero objetivamente. Siempre fui muy convincente, tengo convicciones. Electo por el 56%. Yo tengo muy presente que los gobernadores son además responsables no solo por su propio mandato, sino por las poblaciones a las que tienen que responder, y no le van a soltar la mano tan rápido. ¿Cuál es el unitario de los dos? No sé. Espera, una cosa. Usted lo disfruta de esto, pero una cosa. Espera, yo creo que en términos del poder político institucional, tenés razón, Jorge, no lo tiene. Institucional, no tiene resorte institucional. Bien, ese que dura, sí. También lo puede construir.
También lo puede construir. No tiene espacio. Ahora digo, bueno, pero todo lo demás es el mundo de tu subjetividad. No, que no yo es la subjetividad. puedo ¿Vos decir, te parece que Milei puede tirar lazos con el peronismo? Yo te decía, Mirá. yo te decía hace 5 meses que Milei es imposible que sea presidente de los argentinos. Yo lo decía también, ¿eh? Y además no precisa tirar Yo lazos. decía que Massa iba a ser presidente. Y bueno, entonces puede construir cualquier cosa. Quiero saber en No qué tiene- quedó, quiero saber en qué Perdón. quedó la filosofía muy interesante con el foco en el ser humano. ¿El capital humano? Claro, ¿qué La quedó del eso? ministerio. El La capitán humano filosofía muy es interesante. un monstruo, es una especie de monstruo que tiene una mano invisible del mercado y cuando se la muerde se vuelve el lobo de Wall Street. Es una monstruosidad, no quiere decir nada el capital humano. Pero además, si confiesan de una vez que son monetaristas y no libertarios, no tienen nada de libertarios, son gente de Friedman. Friedman decía las mismas cosas, hay que leerlo un poquito. Bien, vamos a ver si está confirmado o no el anuncio que la persona responsable de la muerte de Santiago Maldonado, del asesinato, para quien les habla de Santiago Maldonado, del asesinato de Rafael Nahuel, y sospechada de estar implicada en el atentado a Cristina Kirchner, si esa mujer va a volver a ser ministra de Seguridad de los argentinos. Ahí está. Bueno, ahí está Bullrich. Vamos a ver si lo acepta, porque hasta hace 2 días Bullrich dijo, yo no voy a ser ministra de Seguridad. Ya lo hice, me aburre, lo hice Claro, no quiero volver al mismo lugar. Bueno, quiero recordarle que en el caso de Santiago Maldonado, por supuesto, hay bastantes convicciones de que fueron responsables las instituciones que manejaba. Pero en el caso de Rafael Nahuel, está en juicio, hay una pedida de condena de la fiscal de 5 años para quien ejecutó por la espalda a Rafael Nahuel, del cual Patricia Bullrich es responsable y asesina indudablemente. Es decir, no estamos hablando de todo lo que hicieron para esconder el cadáver de Santiago, sino de una persona a la cual asesinaron por la espalda. Bien, Yo creo que igual mucho de esto se trata también un poco de una distracción para que estemos hablando justamente y debatiendo y todo. Yo no sé si todo esto que se está escuchando por estas últimas horas se va a concretar. No sé, tengo una sensación de que también un poco nos quieren distraer. Esperemos para que no nos metan elefantes rosas. Hay algo que tiene que ver con la desprolijidad propia. Esa desprolijidad que tuvo en la campaña, ¿no? Y que, ojo, porque yo, y un poco trayendo el debate que ustedes tenían, yo lo que aprendí en este último tiempo es que hay una lectura que hace gran parte de la sociedad, que por lo menos voy a hablar de mí, que a mí se me escapa, porque yo estaba convencido que Milei se había comido una paliza en el debate. Y después hubo gente que se me acercó y me dijo, ¿sabes por qué no se comió una paliza? ¿Por qué? Porque la gente esperaba de Massa humildad. Porque le adjudicaban a él el 150% de inflación. No esperaba que lo toree. Y la verdad es que Milei quedó como, pobre tipo que no viene de la política, mira cómo lo castigan. Ese tipo de lectura son las lecturas que por lo menos a mí se me escaparon y que hay mucho de esa lectura en lo que viene. Entonces yo digo, es cierto que Milei se aplica todo lo que prometió en 6 meses, tiene razón Jorge. Ahora, ¿y si no hace eso? ¿Y si hay una porción de la sociedad que acepta esta lógica de vale la pena sufrir para terminar con un Estado que nos empobreció? Porque la sociedad lo hizo en los 90. Eso es el gradualismo. Claro. Pero es el gradualismo que hizo Macri. El gradualismo que hizo Macri. 2015-2019 resultó. Quiero decir, una traición al mandato electoral, cabal, como fue la de Mauricio Macri, no solo no tuvo mayor sanción por parte de un electorado que bastante lo acompañó hasta la segunda, hasta el cierre de las elecciones en 2019, sino que yo generalmente vuelvo a la misma lógica. Desde mi punto de vista, hay una porción muy importante del electorado que tiene aversión por el peronismo, algunos con razón, otros sin razón, que lo único y lo que más le pueden pedir a un gobernante de un origen distinto es, bueno, cerrar un mandato. Mauricio Macri lo logró y ese es un capital político inalienable que tiene. Ahora, vos me decís, bueno, ¿cuál es el capital que puede sostener y por cuánto tiempo Javier Milei? Bueno, Mauricio Macri, sin cumplir sus promesas de campaña, ni las más dramáticas ni las más generosas,
llevó a cabo su mandato, ruinoso, por supuesto, para todos No nosotros. quiero ser chicanero, no quiero ser chicanero, pero fue el primer presidente de la historia argentina que no renovó su mandato. Bueno. Que se postuló y no renovó. El primero en la historia argentina. No, es todos juntos. Digo una frase para Mariano, nada más. Diga. Algunos con razón no me gustó nada. Digo, aquellos que detestan el peronismo, algunos con razón. Algunos tendrán sus razones, ¿por qué vamos a discutir el Luana. Ahí está, ¿puedo hablar? Gracias. No, Macri estando en campaña para reelegir, él le dijo a Vargas Llosa que él iba a hacer lo mismo más rápido. Bueno, ahora consiguió una extensión de sí mismo, que viene a ser Milei, que prometió hacer lo mismo que hizo Macri, pero más rápido. La ciudad y los perros, se llama el libro. Sí. Bueno, es eso. Bueno, Mariano, cortito. Entre las Dale. muchas reuniones de coordinación entre funcionarios entrantes y salientes, hoy estuvo Kelly Olmos centralmente con 3 personas para el Ministerio de Trabajo. Se hablaba de Gustavo Morón. Sí, estuvo participando Gustavo Morón, pero hubo otras 2 personas de las cuales se viene hablando menos. Omar Yacín, un abogado laboralista, y Horacio Pitró, ambos con paso en el Ministerio de Trabajo 2015-2019. ¿Cuál es la conclusión, al menos a esta hora? Morón, alguien que venía de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tiene todas las fichas para continuar en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y no en el área laboral más dura, que sería la que sí quedaría en manos de Omar Yacín y Horacio Pitró. ¿Por qué es importante esto? Porque a pesar de estar degradado el futuro Ministerio de Trabajo para ser secretaría bajo el ala de Capital Humano con Sandra Petovelo, es el área que va a tener a cargo paritarias y conflictos sindicales. Yacín la araña negra, ¿no? Yacín la araña negra. ¿Qué? No sé, bueno, Yacín era uno de los mejores arqueros de la historia. Nos vamos, Facherman. Le digo una cosa, esa silla tiene fecha de vencimiento. No. Disfrútela los días que le quedan. Tengo una leve sospecha. Bueno, muy bien. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y todas. Nos encontramos el martes que viene, si nadie se aviva, aquí estamos. Chao.